Welcome, we're really excited to have you for this next session, which will be entirely in Spanish. So if Spanish is one of your working languages, please stick around for this session on the co-benefits of climate-friendly farming, resilience, carbon capture, and food security. En español, los co-beneficios de la agricultura centrada en el cambio climático. Resiliencia, captura de carbono y seguridad alimentaria. Hola y bienvenidos a esta sesión en español. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en dónde está sentado mientras se sintoniza a ICT for Ag 2020. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión titulada Los co-beneficios de la agricultura centrada en el cambio climático. Mi nombre es Andrea Becerra y soy una analista ambientalista y consultora para Dev Global Partners. Como bien señala el título, hoy en nuestra sesión intentaremos abordar las preguntas difíciles pero importantes sobre la resiliencia de los sistemas agrícolas frente a desafíos como el cambio climático y el rol cada vez más crítico de las soluciones digitales y tecnológicas. La disrupción masiva de nuestros sistemas alimentarios, economías y sociedades durante COVID-19 ha llevado a un amplio reconocimiento y un mayor sentido de urgencia de que debemos diseñar y gestionar sistemas críticos para la resiliencia a las tensiones y alteraciones de nuestro mundo cambiante. Hoy aprenderemos de expertos de Bayer Crop Science, Land O'Lakes y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, quienes trabajan en iniciativas y esfuerzos que abordan tanto los desafíos como las oportunidades para abordar el cambio climático en la agricultura a través de soluciones digitales y tecnológicas para acelerar estas soluciones climáticas. Primero tenemos una presentación de Lisbeth Naranjo, consultora para CEPAL y experta en el nexo entre agua, energía y alimentos, quien presentará el rol de las tecnologías en el desarrollo de los sistemas alimentarios desde un contexto de Latinoamérica y el Caribe. Luego tenemos a Nick, gerente de sostenibilidad de Aguas Abajo para Land O'Lakes, y Alessandra Fajardo, quien es la líder de estrategia para el medio ambiente y la agricultura en América Latina, para Bayer Crop Science. Muchas gracias a nuestros presentadores. Lisbeth, adelante por favor. Hola a todos, muchas gracias Andrea, es un placer estar aquí con ustedes, un saludo a toda la audiencia desde donde estén conectados, un saludo también a los colegas, y bueno, el día de hoy quiero hablarles un poco sobre las TICs y su impacto en la seguridad alimentaria y el desarrollo bajo un contexto de América Latina, como mencionaba Andrea. Como comentó Andrea, yo trabajo como consultora en la División de Recursos Naturales de la CEPAL. Actualmente estoy trabajando sobre todo el tema del nexo agua, energía y alimentación. Y bien, la presentación que voy a hacer el día de hoy, más que nada, como todos sabemos, en este mundo cambiante y donde cada vez existe una mayor digitalización, el uso de las TICs se vuelve muy importante para el desarrollo socioeconómico y ambiental de la región. Entonces, específicamente, la digitalización contribuye a mejorar la eficiencia y la gestión de las cadenas de suministro agroalimentarias, más que nada cortando las divisiones y las brechas que existen en el ámbito urbano y rural. De ahí que la aplicación de tecnologías puede tener un impacto significativo tanto en la productividad de los cultivos y en la mejora de los ingresos y el bienestar de los agricultores. Entonces, el uso de la tecnología a lo largo de toda la cadena de valor tiene en sí un efecto, por lo tanto, en la seguridad alimentaria, siendo especialmente relevante en aquellas poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, reduciendo las pérdidas productivas por una mejor gestión de riesgos o de permitir una mejor comercialización de los productos agrícolas. Entonces, el uso de las TICs ayuda también a una mejor toma de decisiones basadas en evidencias
y alertas. Por ejemplo, datos sobre el suelo, clima, riego o los mercados, o enfermedades y plagas, forman parte de la información que permite la eficacia de las acciones tanto preventivas como para protección y mitigación ante desastres. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos que el uso de las TICs permite reducir las asimetrías de información y ayudando o facilitando la implementación de nuevas tecnologías y la transformación y de las maneras de aprendizaje e interacción también entre los productores. Entonces, el mundo, especialmente en este contexto que vivimos ahora de la pandemia, sabemos que nos va a exigir aún más que los sistemas tecnológicos y de información sean cada vez más eficientes, pero también más accesibles. Y para esto, digamos, los distintos gobiernos tendrán que esforzar o dedicar sus esfuerzos a orientar estos servicios digitales, como ya dije anteriormente, a los grupos más vulnerables, como son las mujeres, los jóvenes, las poblaciones indígenas, y especialmente a las áreas rurales, que son las poblaciones más aisladas. Y todo esto para que se puedan aprovechar de mejor manera todos los beneficios de estas tecnologías. Bien, la agricultura resiliente, cuando hablamos de incorporar las TICs, tiene un efecto muy importante en el logro de los ODS. Entonces, como todos sabemos, los ODS son integrales y multiacción, ¿cierto? Entonces, una agricultura resiliente va a tener múltiples frentes de acción que nos van a ayudar en la consecución de varios de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente está relacionado con el ODS 2, que es de hambre cero, ya que al monitorear las condiciones ambientales y del suelo, se reducen posibles daños a los cultivos y la mejora de la productividad agrícola. Esto también va a permitir que los agricultores puedan acceder a mayor información y que sean capaces de optimizar tanto su productividad y rendimiento de cultivos, lo que asegura una producción de alimentos que llegue a toda la población. Por otro lado, el uso de las TICs también es conocido por ayudar a reducir los costos de producción y los residuos mediante un mejor uso de los insumos. Entonces, como sabemos, la agricultura es uno de los mayores consumidores de agua. Consume alrededor del 70% del agua disponible. Y estas tecnologías nos permiten hacer un uso más eficiente no solamente de agua, sino también de otros insumos agrícolas, y se puede mejorar la gestión de los residuos y por ende vamos a tener un impacto en el ODS 13, el ODS 6 que mencioné, que está relacionado al agua, acción por el clima, y también podemos mencionar la mejor comunicación a través de las TIC con todos los actores de la cadena de valor. Está relacionado a su vez, por ejemplo, con el ODS 17 sobre las alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y bien, el tercer punto que quiero mencionar ahora es sobre los desafíos de las TICs que básicamente se refiere a las condiciones básicas que se deben cumplir para poder hacer un mejor uso de ellas. Entonces aquí podemos mencionar, por ejemplo, el principal problema, que es en cuanto a infraestructura y conectividad. Que si bien en América Latina y el Caribe hay una gran cantidad de abonantes móviles, varios de ellos aún no disponen de acceso a Internet, lo que limita
el uso de las tecnologías de información y comunicación. Otro de los desafíos importantes que tienen las TIC son la accesibilidad y el nivel de instrucción. Entonces, el gran esfuerzo se debe dedicar a instruir a las personas, a los agricultores, en, primero que nada, la alfabetización. Recordar que tenemos un gran porcentaje de población adulta mayor en las áreas rurales y que se requiere educarlos sobre las TICs también. Y bueno, finalmente también mencionar, y que es muy importante también, el apoyo institucional y de los gobiernos, así como de otros organismos y de todos los actores que están involucrados en la cadena de valor para poder gestionar de una mejor manera estas herramientas. Así que, bueno, espero haberlo hecho en el tiempo correcto. Muchas gracias. Y le doy paso a Andrea nuevamente. Ahora vamos a viajar a Estados Unidos con Nick Reinke de Land O'Lakes, que nos va a hablar sobre Truterra Insights Engine. Adelante, Nick. So my name is Nick Reinke, Downstream Sustainability Manager with Truterra. Truterra is the sustainability business at Land O'Lakes, a nearly 100-year-old farmer-owned cooperative that reaches 50% of the harvested acres in the United States. Through our extensive farm-to-fork network, we work with farmers, ag retailers, food companies, and other partners to bring elements from the entire food supply chain together to invest in on-farm conservation through cutting-edge tools and practices. As the only farmer-owned and farmer-driven sustainability program in the US, we deliver precision insights and decision tools to our growers, and we aggregate those insights for our downstream value chain partners to help them measure their footprint and drive year-over-year improvements. For us at Truterra, all the work we do is put to a two-part test in how we think about sustainability. Are we supporting the profitability and resilience of our farmers? And are we protecting natural resources in the process? So a key component of the work that we do is the Truterra Insights Engine, a best-in-class stewardship platform that provides actionable insights and a decision-making sandbox to our growers to help them evaluate the problem areas and maximize return on investment on potential changes to their farming practices. So not only do we help them evaluate their financial ROI, but their stewardship ROI as well across 5 key performance indicators. We're looking at nitrogen use efficiency, sheet and rill erosion, which is your water erosion, wind erosion, soil quality trend, which is a trend in the direction of your soil organic matter, and net GHG emissions on the farm. So while technology is an important part of the solution for our growers, we recognize that it takes broad educational and financial support well beyond the insights of a technology tool to help them through the process of practice change. To accomplish this, we go well beyond that platform by partnering with conservation NGOs, local, state, and federal government agencies, and we work through our agronomic network to deliver these resources to our farmers. Now, beyond that, we help downstream partners gain visibility into their supply chain, understand their Scope 3 emissions, but we also serve for them as a conduit back to the farmer through which they can invest in and drive improvements to their sustainability in their agricultural supply chain. So we work with a wide array of partners from the private sector to NGOs and with industry partners to make data sharing easier for the farmer, which allows them to maximize the value of their insights while minimizing the effort and manual entry required with the data. We also work with Impact Capital to unlock additional sources of support funding for the growers that we work with, and again with local, state, federal agencies to pull together all the different supporting mechanisms for farmers and really to demystify a potentially very complicated space for them and help them understand where the opportunities are on their individual farm. So to deliver these opportunities, we recognize the importance of working through existing and trusted communication channels. In spite of all the disruptive changes in technologies that come to agriculture in recent years, farmers really remain pretty consistent in who they trust and who they look to for on-farm advice. They continue to work with their local cooperatives, agronomists, their seed and fertilizer dealers, and then there's a great deal of peer-to-peer learning that happens from one farmer to the next as they think about the things that they can apply on their farm and what they might mean to them. So a new and exciting opportunity that is developing for farmers is the carbon and ecosystem credit marketplace.
There's been a great deal of development in the space lately, but really a lot of that we're seeing is around marketplace creation. We haven't seen a lot of efforts toward farmer engagement and the credit supply generation side of things. So this is a pretty complicated process for farmers to engage with. And in theory, and what the marketplace is sort of demonstrating is that almost any grower should be able to engage with these markets. But the reality is that very, very few growers are ready to do so today, probably single-digit percentages today. So that's largely because, again, this is a pretty complicated process and farmers need a lot of support mechanisms toward that end. Practice change is really not a simple binary switch from conventional to regenerative practices. Every year brings new challenges to the farm, and every single farmer, field, and acre is different, which is why farmers, they continue to work through these trusted local advisors for insights that are tailored to their unique situation. Now, beyond that, the data lift is pretty significant and not something well addressed by the market today. Truterra, the Insights Engine, for instance, captures approximately 90% of the data required. About half of that data we can automatically ingest through our technology partnerships and APIs, but the other half is still a pretty manual entry process. And that goes for not just current year data, but looking to prior and future years of data, which are needed to substantiate and support carbon claims and prove the permanence of those carbon claims on an ongoing basis. As is the case with many of the other support mechanisms that I mentioned, carbon credits alone are not enough to drive practice change at scale, but they're just one more tool and opportunity. So when we look at the approximate cost of practice change for a grower, we really need to weave together all the different marketplace opportunities, support mechanisms, and education to unlock this supply potential of carbon credits in agriculture, and indeed the potential of agriculture to make a difference on the climate change, in the climate change fight. So today, Truterra and the Truterra Insights Engine, we operate solely in the United States, partially because that's the primary concentration of our farmers and our cooperative member owners, but also because of the availability of high quality agricultural data. So this is a potential call to action for some of the folks who would like to see a tool like Truterra or Truterra expand internationally. We have great access to really high quality soils data and things like that from the United States Department of Agriculture and the National Resource Conservation Service. But these data sources are harder to come by when you expand to other nations. So that would be a really great opportunity to expand these insights and expand these opportunities for farmers in countries outside the United States. So with that very high level and quick overview of our work at Truterra and Land O'Lakes, thank you for your time, and I look forward to the upcoming discussion here today. Thank you so much, Nick. Muchas gracias, Nick. Agradecemos esa mirada en Estados Unidos y esperamos que podamos ampliar esa tecnología a un nivel global. Muy interesante y estoy muy entusiasmada para la sesión de discusión. Ahora vamos a pasar a Alessandra Fajardo, quien está también en América Latina. Regresamos a América Latina para concluir esta sesión, quien va a hablar sobre el trabajo que están haciendo en Bayer Crop Initiative como líder del equipo de América Latina. Adelante, Alessandra, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación de estar aquí a compartir el proyecto que estamos haciendo en América Latina con vosotros. Tenemos en Bayer un goal para 2030. Uno de ellos es reducir en 30% las emisiones de gas de invernadero en el mundo todo, en la agricultura del mundo donde estamos. Y entonces empezamos a buscar cómo hacemos eso. Y empezamos a trabajar con el mercado carbono. Miramos que el contexto del mercado es montones de empresas que hacen y necesitan comprar carbono para sus mitigaciones. Y por otro lado, agricultores, por ejemplo, en Brasil, que va este piloto, más del 70% hace siembra directa, casi 90%, en algunas regiones del país, casi la totalidad, 90%. Entonces, ¿por qué no hacer que los agricultores y nosotros en las empresas puedan comprar el carbono del campo y no de un molino de viento o de otro sitio? Entonces, nos asociamos con Embrapa, que es una institución brasileña de investigación del gobierno de Brasil,
y para trabajar en un proyecto que llamamos de una tropicalización de esta metodología de mensuración del CO2 y también cómo vamos a ir al campo con esto. Entonces, el proyecto de Embrapa sigue en la parte técnica de una metodología, pero al mismo paso fuimos al campo con un proyecto específicamente para agricultores y con estos puntos a discutir. Entonces, vamos con una recomendación súper fuerte que la importancia de cultivos de cobertura para que no pierdas el carbono que tienes añadido en el suelo. La utilización de biotecnología, una vez que tienes menos entradas en el campo, menos compactación del suelo. La parte de irrigación para que pueda optimizar y no desperdiciar agua que no hay necesidad. Toda la parte de agricultura digital y aquí especialmente tenemos la plataforma Climate Field View, que es de Bayer y que se puede añadir los datos del agricultor y decir, mira, tú solo necesitas el fertilizante en esta parte y no en esta, la aplicación del químico en esta parte y no en esta. Entonces, con la minimización y la mejor ecuación para los productos agrícolas. La parte de siembra directa y la rotación de cultivos para que pueda cambiar y también introduciendo el tema de microorganismos. Entonces fuimos con este grupo de recomendaciones a los agricultores en el campo. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos no solos, con parceros. Entonces, con empresas que hacen muestras de suelo, que hacen toda la captación del suelo. La Embrapa también nos ha pedido todo, datos de suelos que yo suelo decir que es una tesis de doctorado porque son montones de datos para que podemos tener en el futuro esta recomendación para Brasil. Y al cabo de esto, también hicimos un análisis socioambiental de estos agricultores para el piloto. Entonces, ninguno podría tener nada de embargos de deforestación o de agua o problemas, ninguno. Son agricultores que no había problema que empezamos a elegir. Entonces, trabajamos con todo lo que teníamos, con las análisis de suelos, fertilidad, el manejo de la recomendación, cuáles son las mejores semillas y todo parte que estamos dando al agricultor de recomendación tiene un reto que sería aumento de productividad también, más gano por la propia área, entonces él tiene la misma oportunidad de ganar el mismo, más dinero en su propia área y empezar a tener un proyecto en Brasil de carbono. Para que sepan, nosotros dividimos en dos un proyecto con 460 agricultores en todo Brasil y otro proyecto de 52 y la diferencia entre los dos es que nosotros vamos a comprar el carbono, el delta de carbono de los agricultores en rojo del proyecto Carbono Más. También una mirada muy, muy rápida del proyecto y estoy a disposición para contar más técnicamente o más detalles del proyecto como quieran. Gracias. Excelentes presentaciones, cada una bastante diferente, pero muy relevante, cada una muy relacionada a Luna. Creo que ya podemos pasar a la sesión de preguntas, así que voy a empezar en el orden que presentamos. Así que Lisbeth, primero la pregunta va para ti. Mencionaste que los gobiernos y las instituciones en general juegan un rol muy importante en apoyar a los grupos vulnerables a poder acceder a tecnología y
y iniciativas digitales, por ejemplo, los grupos indígenas, las mujeres, los jóvenes. En particular, ¿qué pueden hacer los gobiernos y las instituciones para promover esa adaptación a nuevas tecnologías, a expandir el acceso al Internet, por ejemplo, que fue una de las barreras que mencionaste? ¿Qué exactamente puede hacer el gobierno y las instituciones? Sí, gracias, Andrea. Bueno, como en un marco general de incentivos, porque aquí tenemos que hablar de incentivos para poder cambiar los comportamientos que tenemos hasta el día de hoy y para poder enfrentar las barreras que habíamos conversado anteriormente, los gobiernos podrían concentrarse, por ejemplo, en proporcionar subsidios inteligentes, no solamente al lado de la oferta, sino también de la demanda. De esta manera incentivamos también damos incentivos a que haya un movimiento para este uso de tecnologías. Por otro lado, también se podría apoyar a estas incubadoras o estos grupos de innovación que sirven de espejo para el resto de comunidades que puedan palpar efectivamente cuáles son los beneficios de la adopción de estas tecnologías. Y bueno, finalmente, y otro punto muy, muy importante, que es también mejorar el acceso a productos financieros adecuados para estas poblaciones vulnerables, que no siempre, digamos, tienen la facilidad del acceso a crédito. Entonces aquí podemos hablar de capitales de riesgo, de deuda, de crowdfunding, y bueno, esas son las recomendaciones o las sugerencias que creo yo podrían ayudar a los gobiernos a mejorar estas barreras. Muchas gracias, Lisbeth. Y hablando de incentivos, está muy relacionado a la presentación de Nick, que mencionó que una de las barreras más grandes es la educación. O sea, que existe la tecnología, existe la información y la data, pero sin embargo hay muchos que no están participando en el mercado de créditos de carbono. Entonces, ¿cómo crees que se puede ampliar la educación? ¿Cómo crees que pueden empezar a adaptarse a estas nuevas, integrarse a estas nuevas oportunidades y estos nuevos mercados, Nick? Y ahora I'm going to translate for you, Nick. You talked about the fact that the amount of people in these carbon credit markets is in the single digits. And you mentioned education being a really important part of pushing that integration, getting more people to join the market. So what does that education look like in practice? So we have, the technology is there, the data is there. Now what's that big missing piece of education, and how can that play out? Yeah, I think it's a great question. So it's recognizing first, I think that we need to see exactly how these carbon markets will play out. Even the people that are the quote unquote experts in these markets and the people that are driving the creation of these markets, like this is an evolving conversation, right? What does it mean to generate a carbon credit in agriculture? So I think just ensuring that there's transparency and information as much as possible. So entities like Truterra, but other NGOs and partnerships with conservation entities, soil health education institutes, but really pulling everybody together and having as transparent a conversation as you possibly can about what these carbon markets mean, but then further getting into that conversation at the farmer level and meeting them where they are to help them understand, what does this mean within my practice system? What does this mean on my farm? What does this mean for my location, my field, my soil type? And then what is the financial translation of that, right? So where is the best opportunity for me in that space? So it's pulling all these entities together, but also recognizing that farmers have their trusted channels that they go to for this information, and making sure that that information goes through those trusted channels. So it's a lot about, I think, channel and transparency. I think a lot of the entities are out there ready to deliver the message that needs to be delivered. It's just a matter of convening the right people and being able to get that message out to the farmers. Great, thank you so much. Muchas gracias, Nick. Y similar para Alessandra, mencionó un par de cambios que se requieren en el sector agrícola, por ejemplo, la idea de cambiar a cobertura, usar cobertura, no cover crop, o cover crops, como tenías
puesto en tu PowerPoint, que yo sé que requieren cambios a prácticas, cambios culturales, en cierto modo, al nivel agrícola. Entonces, ¿cómo has visto en tu experiencia ese cambio, como ese proceso? ¿Hay una aceptación o cómo ves esa barrera de tratar de cambiar a nuevos métodos de agricultura? Hablando de Brasil, yo creo que eso es bienvenido. Ya agricultores hacen, como dije, no-till, siembra directa, hay como 70%, 80% de adopción, pero hay que tener un beneficio y creemos que al decir al agricultor que puede ganar más en la misma área, ganamos dos cosas. Primero, el uso de una agricultura más sostenible. Y el segundo, la posibilidad de dejar de abrir nuevas áreas. Entonces, con eso es que queremos. Primero, que gane más productividad en la misma área y que pueda añadir otros gaños para que pueda en esta línea más sostenible y menos expansión de área que no hay necesidad. Depende de la parte del país. Brasil es continental, entonces hay sitios donde es más fácil tener una cobertura, una planta de cobertura, y hay sitios donde la lluvia, la insolación llega tanto que no nace más nada. Entonces es difícil y no es todo, te cuesta más, hay más inversión para llevar un cultivo de cobertura a una región que otra. Entonces eso también son barreras que no es solo cultural, pero técnica también del proyecto. Y Nick dijo algo interesante, que es en Estados Unidos hay mucha información. Al cabo que en Brasil, y creo que otros países de Latinoamérica también, por ejemplo, tenemos todo el suelo mapeados, pero solamente 3% de los suelos mapeados en carbono. Entonces también hay una necesidad de invertir para que podamos tener más datos, y entonces las parcerías que llamamos de públicas, privadas, pueden traer beneficios también para empezar a tener más datos y así ser más fácil estas adopciones en el futuro también. Muchas gracias. Esta pregunta va para todos. Se estima que el 23% de las emisiones antropogénicas totales de gases de efecto invernadero provienen de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra. Esto es según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC. Entonces, ¿qué rol tiene el sector privado agrícola en avanzar los compromisos climáticos a nivel nacional y global, como el Acuerdo de París? ¿Y cuál es el impulso o cuál es la motivación para que el sector privado se comprometa a ser parte de la mitigación y adaptación climática? Entonces tenemos aquí a dos grupos del sector privado y del grupo multinacional CEPAL. Entonces me encantaría escuchar de la perspectiva de todos, ¿cuál es la motivación y qué beneficio tiene el sector privado en ser parte de este movimiento global? I'm going to pause there and translate it. So 23% of anthropogenic or human caused emissions come from the agriculture, forestry, and other land use changes. This is according to the latest IPCC report. So what role does the private sector play in advancing national and global climate action commitments like the Paris Accord? And what is the motivation and push for the private sector to commit to mitigation targets and climate adaptation? Why would they want to be part of this if they do want to be part of it? Like what sort of benefit comes to them? Thinking about it from sort of like a more selfish perspective, to be part of something that's obviously very important for a lot of countries. I will let whoever wants to jump in first. I'm no longer, gonna choose who goes since this question's for everyone. So I'm gonna switch to Spanish again. Ok, adelante el que quiera contestar esta pregunta. Yeah, I think I can take a first shot at it.
I think that's a really interesting question. So my role with Truterra is largely with downstream partners, right? So consumer packaged goods companies, food companies, companies that are largely consumer facing. So when we look at the market drivers for these companies, it's been an exciting and I think pretty rapid shift here in even just 2020, looking at the pressures on these companies where it's no longer that they need to have some sort of environmental commitment. This is now becoming not just a nice thing for a company to do, but it's an access to capital issue. Investors are getting to a point where not only are they asking for transparency in the companies that they invest in and their supply chain footprint, their emissions footprints, but also asking for what is their pathway to improvement, right? What is their pathway to these goals set forth by the Paris Accord, and how are they doing their part to get there? So it's exciting to see that having a very material capital impact on these companies. And I think that's where we're seeing a lot of this energy come from. It's also a recognition of the disruptive nature of climate change and how that can have a very direct impact. As we've seen, you know, with the pandemic as sort of a proxy, right? What is disruptive problem? What does a disruptive problem look like for the supply chain, for the value chain? And how do we extrapolate our learnings from this pandemic to what that might look like if we have a major shift in how we produce our food, or we lose a crop across a major region? So we're seeing this become a real capital financial issue for companies in a way that it maybe hasn't been so immediate in the past. It is becoming immediate and understandable as to what it might mean to their resiliency and their volatility over time. También puedo empezar, continuar. Yo creo que Bayer se comprometió también a cerrar sus emisiones de gas de efecto invernadero hasta el 2030. Y también empezamos con goals muy agresivos, y parte de eso, un poco que Nick dijo también, es que sale de una parte corporativa de la compañía para la estrategia del business. Entonces, sostenibilidad con las metas que tenemos del 30% de reducción en agricultura, que es muy grande, otros 30% que es la reducción interna de lo impacto ambiental de nuestros productos, que vamos a lanzar el protocolo hasta final de este año, y también una meta de elevar la vida de 100 millones de pequeños agricultores en el mundo todo. Entonces, con eso, los directivos tienen parte de este reto para 2030. No es más una parte corporativa que tiene que hacer parcerías o algo así. Entonces, yo creo que la internalización de la sostenibilidad como parte de la estrategia es la manera que vamos a llevar, y como un todo las grandes compañías pueden llevar a cabo la mitigación, la reducción, y con esto. Entonces, programas como los que el piloto en Brasil, y queremos extender a Argentina para el próximo año, y así por delante, y otras iniciativas que se puedan tener en Latinoamérica, en Estados Unidos, Europa, Asia, lo que sea, que pueden implementar y bajar al suelo y hacerlo. Bueno, les continúo también yo. Bueno, aquí me gustaría, yo pienso topar dos temas. Por un lado, claro, desde el ámbito corporativo, como mencionaba Lisandra y Nick, tienen estas nuevas iniciativas de responsabilidad social, lo que nos lleva también a la responsabilidad de los consumidores, ¿cierto? Entonces, cada vez sigue siendo más importante que esta educación no solamente al lado de los productores, sino también a los consumidores, para saber qué tipo de productos están adquiriendo y que vienen fruto de una producción sostenible. Es por un lado, y por otro lado, que muchas veces desde el lado de los gobiernos, que es donde, digamos, se trabaja un poco más todas las políticas o las iniciativas en busca de la reducción de emisiones, es que se les olvida incluir a los actores privados.
Entonces, es importante que se incluya también a estos actores privados que tienen un rol muy, muy importante en la formulación de estas políticas, porque se necesita un compromiso de todos los actores para poder llevar estas iniciativas adelante. Y a la final, cada uno de los actores suma de una u otra manera. Muchas gracias a todos. En realidad me encantaría seguir esta discusión por tanto tiempo. Todos mencionaron temas tan importantes, incluyendo la importancia que mostró la pandemia en demostrar lo vulnerable que son nuestros sistemas agrícolas y la importancia de abarcar estas vulnerabilidades a través de nuevas oportunidades como la captura de carbono, como los créditos que pueden regalar los gobiernos para poder incentivar estas adopciones a nuevas prácticas, a nuevas tecnologías, a nuevas soluciones digitales. Así que les agradezco a los tres mucho. Tengo muchas preguntas, desafortunadamente, como mencioné, el tiempo está muy agotado, pero vamos a tener la oportunidad de contestar preguntas a través del chat de Cuba, de la conferencia. Así que a todos los que están escuchando esta presentación les recomendamos y están bienvenidos a utilizar el chat para hacer sus preguntas. Así que muchas gracias a nuestros presentadores y a todos los participantes. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión y que continúen disfrutando la conferencia. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Muchas gracias a todo. Thank you everyone so much for being here. We're really glad that you could join us for that session. Next up, we're moving back into plenary, so please make your way to the next session. You'll find it in your agenda on your left, and we're really excited to see you there.